¿Qué tal? Muy buenos días a nuestros seguidores en pie. Hoy es un día muy especial porque tengo el gran honor de estar acompañada del ingeniero Eduardo Antunes de Mayolo. Es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, es Master of Science de la Universidad de Manchester, de Reino Unido, y tiene estudios de magíster en Administración y Finanzas en la Universidad de Pacífico en Lima. El ingeniero Antunes de Mayolo es desde el 2009 director de planificación de transmisión del COES, del Comité de Operación Económico del Sistema Interconectado Nacional. Antes de este cargo se desempeñó como consultor especializado en estudios de planificación de la expansión de infraestructura eléctrica, en estudios técnicos, económicos para la factibilidad de proyectos eléctricos y de evaluación de la operación económica de sistemas eléctricos de potencia. Este tema de cómo quería ser ingeniero y si quería ser ingeniero es una cosa bastante complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cuando, desgraciadamente, pues en lo lamentable, una profesión no es que uno lo busque en sí, sino que la profesión lo busca a uno. Y esa profesión no es la primera especialidad que entras en la universidad, eso no es así, ¿no? Eso te abre un campo que después te va a llevar a otro sitio, después a otro sitio, y vas aprovechando cada vez, pero siempre teniendo en cuenta que lo que hagas debe tener sinergia con lo que vas a hacer. No abriéndote a empezar de nuevo, eso no es fatal, porque es retroceder. Y eso es lo que he tratado de hacer. Entonces, para mí, una profesión, uno no lo elige, sino este, la profesión lo elige a uno. Y uno va elaborando su profesión de acuerdo a lo que quiere hacer. Y cada uno es especial y tiene su lugar. No es que uno es para todos, que pueda realizar todo, ¿no? Y por ejemplo, pasé por estas etapas, por ejemplo, experiencias propias, ¿no? Por ejemplo, mi primera pasión, eso es lo que ya estaba contando, adelantando, mi pasión cuadriculada, ¿no? El análisis técnico matemático de la ingeniería es la perfección en los números, predictibilidad y modelamiento físico matemático. Eso me fascina. Luego, allí en el camino también tuve otra pasión, ¿no? Que era la parte de economía. De economía, si bien es cierto, hay esta intervención humana, pero también me llenaba mucho. Lamentablemente, en ese campo ha habido muchas distorsiones en el tiempo, a lo que es ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en la Universidad de Ingeniería, había pues, la ingeniería económica ahí, ¿no? Que definitivamente eso sí no veía nada porque era demasiado rígido, demasiado político y no era pues algo que te abriera la mente, ¿no? Eso no era para mí. Y entonces, pero ahí seguía mi pasión que admiraba en ese tiempo, ¿no? Y por eso que la economía, como, bueno, la ciencia en todo evoluciona y hay nuevos aspectos, nuevas componentes, nuevas formas de pensar, y sobre todo en esto, ¿no? Porque en la parte técnica es como que es, como dijo así, perfecto, porque no varía mucho en el tiempo, ¿no? Yo hasta el final y hasta hace poco tenemos los libros que se utilizan desde los años 30 que son totalmente válidos y útiles, y que uno de cuando en cuando va a ir a revisarlo, porque ahí está toda la base matemática y de los modelos, en el caso de electricidad, ¿no? Fui pues, trabajando, me fui a hacer el posgrado En en Reino UNIF, Unido, Manchester. en el Ujú. Reino Unido, y bueno, ahí también seguía la perfección, ¿no? Era algo muy bonito, todo nuevo, y todavía lo demostraba porque había laboratorios que tú podías verlo, ¿no? Con tus propios ojos que esa perfección se podía hacer. Y bueno, estuve ahí, pues, llegué de eso, y bueno, después ya vino los pequeños choques que tenía, ¿no? Bueno, esa es la parte técnica, física, matemática, pero eso no es todo, ¿no? Ahí tuve mi primer choque frontal con el mundo de las organizaciones. Las organizaciones, las personas no son máquinas, no son para ponerles ecuaciones bueno, y ahí todo un choque. ¿Y cómo es esto, no? Todos deberían ser eso, pero no son así, ¿no? Eh, y ahí viene la cuestión de la gestión de empresas, ¿no? Entonces, ahí tuve la oportunidad pues, de hacer el posgrado en la Universidad del Pacífico, ¿no? Y eso me abrió la mente. Hizo un boom. ¿Por qué? Porque te cambia la forma de pensar. La forma de pensar, ese cuadriculado, ahí me descuadriculé.
ya vi que hay otras cosas que son tan o más importantes en la vida que, que son parte de la realidad. Esa es la verdadera realidad de todo ser humano, no son las perfecciones, porque no hay perfección en este mundo, en la gestión de empresas, los modelamientos económicos, pero sobre todo el comportamiento humano. Todo el mundo funciona porque la parte del comportamiento humano es lo más importante. Cómo es que deciden las cosas, cómo siguen o no siguen, y eso es lo que hace que una sociedad o una organización funcione o no funcione. Esto, por ejemplo, me abrió, eso fue otro choque que a mí fue muy positivo para mí porque ya me vi una manera ya más centrada de cuál es la realidad del mundo, no imaginario, nada, sino real. Sí, Y y es el tema es encontrar un nicho, ¿ya? Un nicho en el mundo, ¿no? Por final de cuentas, yo digo, cada uno se busca su profesión que es para ti solo y eres un único que tiene que llenar eso. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Es de que lo que tú hagas se valore, todos valores, ¿no? En diferente grado, porque no todos somos iguales y eso es porque ese mundo es un mundo con tres patas y cada uno es igual de importante. Una es la técnica, otra es la legal y la otra es la económica. Si uno no tiene una perspectiva económica, lo que está haciendo está perdido, ¿no? Y si no viene la parte legal, igual. Por ejemplo, esto, ¿no? Las oportunidades del entorno, ¿no? Si uno se va desarrollando en una actividad, no hay que seguir algo que está predefinido, ¿no? Sino hay que mirar el entorno, donde se va viendo otros temas, otros campos. Y eso hace el camino, ¿no? Aquí el consejo es mirar donde otros no miran. No quedarte ahí donde estás tú, mira en otro lado y ahí vas a encontrar algo que te va a interesar y vas a poder seguir algo que tu vida te eso. Primero en las reformas iniciales, en la parte de las entidades multinacionales, el Banco Mundial, el BID, y ahí, y la nueva, obviamente con la nueva reforma, la reforma del sector, era interesantísimo. Cosa que ahí veo, acá hay algo que no hay que encontrar, ¿qué cosa es? Y ahí seguí pues el tema y ahí veía, por ejemplo, que era el tema económico, el tema eléctrico, porque ahora lo económico sí funcionaba, porque ese era el que iba a mover el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me metí de pleno en todo lo que son, por ejemplo, modelos que realmente que tenía ya experiencia en los modelos de poner todas esas cosas juntas. Por ejemplo, los modelos energéticos, que esa es una maravilla que de repente descubrí que era así. ¿Por qué? Porque era la parte técnica de los flujos, los flujos, la corrida de flujo de carga, todo esto, pero además había el tema que podías valorizar, ver ahí el valor de, de la producción, tanto el consumo como la oferta. Esa es una maravilla, pero una maravilla sí que realmente te impacta. Yo seguí ese camino, dije, esto es mi camino. Y obviamente que era tan nuevo que casi nadie seguía, ¿no? Pues ese es mi camino. Y así decidí meterme. Y siguiendo el hilo, siguiendo el hilo, siguiendo el hilo, uno va descubriendo cantidad de cosas. Y ojo que en todos estos modelos también, en cierta manera, en algunas etapas eran nuevas, ni siquiera aprobadas en muchos sitios del mundo. Uno veía en la región y en muchas partes del mundo de los países grandes también de que no había esa reforma, pues, como decía, ¿no? Sino estaban todavía en la parte anterior digamos, de operación y de expansión vertical. Y bueno, eso, por ejemplo, me apasionó. De ahí me dije, esto voy y eso sigo, ¿no? Y entonces ahí vi el modelamiento, ¿no? Esa es una maravilla ver el modelamiento energético eléctrico, ¿no? En que tú ves los valores, los precios, los costos marginales, esto, los valores inciden. Este es el descubrimiento grande que hice. Y entonces ahí me metí. ¿Por qué? Porque también había una necesidad en ese mercado que recién se estaba desarrollando, aprovechar y ver que ahí había gente que tenía que estar con eso, ¿no? Entonces me metí ahí y de ahí llegando pues a la planificación, porque la planificación al final de cuentas es una mixtura de la parte técnica, económica y obviamente regulatoria, legal, ¿no? Y ahí comencé, ¿no? Entonces tuve muchas experiencias
por suerte que he tenido bastante suerte en esto, por ejemplo, en la parte oficial, en el Ministerio de Energía y Minas, en Ocinemin, etcétera, para ver cómo se puede aplicar esto, ¿no? Y la primera planificación en ese caso eran los planes indicativos, ¿no? Que emitía el ministerio. Pero esas eran las señales que había en ese momento, ¿no? No había más. Y lamentablemente también las nuevas, la regulación, la reforma del sector no veía más, ¿no? Entonces, había cosas interesantes que tenía que ver y hacerlo aterrizar, ¿no? Y muchas cosas, por ejemplo, también por ejemplo, la cuestión de la planificación estratégica del sector, ¿no? Nosotros hacemos planes, ya está bien, pero ¿qué tú vas a reformar todo? ¿Vas a ver todo en conjunto? No. Hay, hay una pirámide en el que tiene el sector estratégico que tiene que ser llevado necesariamente por los que conducen el sector. Otro, un sistema intermedio, que es justamente, como este caso de los planes de transmisión, tiene que dar señales para todo el resto. Y los de abajo, los ya, la parte que está cercana a la demanda, ellos tienen, y la oferta también, tienen que saber cuáles son esas partes, las directivas, las señales que vienen de los otros lados para poder desarrollarse. Sin lo primero no sería lo segundo y también el tercero. Entonces, al final, tiene que desarrollarse la transmisión, pero ¿cómo? Si no hay nada, ¿qué hacemos? O conectarme, una carga. Había casos muy, muy críticos antes de las interconexiones en el centro-sur. El sur era un sistema demasiado pequeño, pero así, y tenía tremendos recursos, ¿no? Había empresas que iban, bueno, señor, ¿cómo puedo yo en Arequipa instalar un molino de bolas de la mina de 30 megavatios? No, está loco, usted acá no puede conectar nada. ¿Por qué? Porque no era posible, ¿no? Era quedarse con gran parte de la energía del sur, y si que en ese caso estaba separado en dos, el suroeste y el sureste, era imposible. Entonces, básicamente, eso negaba el ingreso de este tipo de gran industria que había aquí, en el caso minera, ¿no? Bueno, entonces ahí viene el tema de cómo ordenar los asuntos. Vino también la primera interconexión que hubo entre el centro-sur, que fue también un quiebre, ¿no? Ahí, porque ya iba ya una ampliación del horizonte ahí, pero aún así el sistema era muy, muy, muy débil, ¿no? Entonces, con esto hacía pues de que tenía que ordenarse algo, y lamentablemente no había la manera de cómo hacerlo. Y esto es lo que al final de cuentas a mí yo veía pues de que ahí necesitaba hacer algo, ¿no? Eh, y bueno, esto hizo pues que también, por suerte, ¿no? Y por suerte por muchas de las organizaciones que tuvieron acá, que en general hemos sido un conjunto ir avanzando temas. Tomé contacto, por ejemplo, con los primeros especialistas que hicieron reforma de la transmisión acá. Las primeras luces, uy, esto se hace en Estados Unidos, si esto se hace en Europa o en Gran Bretaña, y esto se hace en Chile, que es nuestro modelo eh, normativo, de modelo de mercado que teníamos ahí, pero todos eran incipientes en ese momento también, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿qué cosa iba que hacer? Es que allí tenía que haber una necesidad grande, ¿no? Y ahí fue de que se desarrolló este asunto de la planificación de transmisión ahí, que al comienzo de la historia pues era pues una herejía, ¿no? Acá no se planifica nada, que todo tiene que ser el mercado, va a arreglar todo. Y no es así. Y eso pues, debo poner una experiencia ahí dada, fue clarísimo cuando el gasoducto al sur, el gasoducto de Camisea llegó a Lima, y hubo pues un boom de unidades de generación, de centrales que se querían conectar ahí. ¿Cómo lo conectas? Bueno, de acuerdo a las normas, las reglas anteriores, bueno, tenían que ponerse de acuerdo todo y conectarse. Y había intereses tan diferentes, pues, ¿no? Había hidroeléctricos, había demanda, había generación de realidad transmisora, la distribuidora. Era imposible. Entonces, ahí un poco que yo capté que había una necesidad que sí aterrizaba. ¿Cuál era eso? Que los mismos actores
fueron ante la autoridad y dijo, ¿sabes qué? Ordénenos. Y ese orden era hacer un plan en que todos estarían cumpliendo y todo se ordenaba de una manera, yo que sé, más eficiente, adecuada y sostenible en el tiempo. Eso para mí fue el primer punto que evidenció la necesidad de un plan de transmisión, que fue la línea esta Chilca, Caraballo, ¿no? Lima, Caraballo. Entonces, eso nació con una necesidad así que fue conjunta de todos. No estaba, no hay ninguna ley ni nada que lo diga, pero sí, desde el Ministerio de las Autoridades hicieron de que se ordenara eso y se implementara. Eso yo pienso que ya se vio claramente que solos no se pueden ordenar, todos tienen que ser guiados con una planificación más ordenada, centralizada, que cada gente no lo va a ver. Otras realidades, eso también fue una experiencia que se tuve, ¿no? Muchos tienen la idea, mira, en Europa tienen esta solución, hay que traerlo, copiarlo y pegarlo. Que en Chile tienen otra solución, que hay que copiarlo, pegarlo. Y eso no es así. Definitivamente así. ¿Por qué? Porque muchas veces es el camino al fracaso. Yo pienso que la parte más importante es tener una formación sólida. Ese es básico. Los fundamentos de lo que hagas, tienes que conocerlo bien a profundidad. No es solamente las aplicaciones, los otros han hecho así, eso no. Tienes que saber por qué es así y cuál. Por ejemplo, esa formación sólida técnica con fundamentos físicos y matemáticos en el área formativa es muy importante. O sea, ese del pregrado, del bachillerato, hay que meterse con zapatos y todo ahí y dominar las matemáticas, en este caso si es así, o la parte económica financiera con los fundamentos básicos de economía y finanzas, o la parte legal, todo eso hay que meterlo, pero eso es lo que nos va a sostener. Tres grandes cambios tecnológicos. La primera, la llegada del gas de camisea en la primera década del 21, ¿no? Por el año 2004. ¿Qué hizo eso? Fue un shock porque convirtió al Perú de un país predominantemente hidroeléctrico a uno hidrotérmico, con un gigantesco crecimiento de la participación del gas natural en la generación eléctrica, ¿no? ¿Qué permitió esto? Permitió cubrir de manera económica el gran crecimiento de la demanda de electricidad que se dio en esos años y la estacionalidad hídrica de la generación eléctrica. Otro cambio tecnológico importante es la expansión de transmisión en 500 kV. ¿Por qué? Porque esto revolucionó la conectividad eléctrica del país. Nuestro país está antes de la reforma del 2006, bueno, era muy débil la parte de lo que se llama la transmisión eléctrica. Teníamos el sur pequeño, el norte también, y líneas demasiado largas y todas 220 kV, ¿no? Muy débiles, de muy baja capacidad y que había recursos, como les contaba, de esas minas que tenían en el sur, pero que no tenían cómo alimentar, y en otro lado había gran cantidad de energía que tampoco podías llevar al otro lado, y así, ¿no? Entonces, lo que faltaba ahí es llevar a un nivel superior toda la transmisión en el Perú. Y por esto la inclusión de 500 kV, eso fue un cambio fundamental en el sistema. Después, otro tercero es el ingreso de las plantas generadoras de energía renovable no convencional. Esto es muy interesante y muy importante, y sobre todo que también esto ha crecido muy rápidamente en el mundo, porque eso así, ¿no? Esto en 5 años ha cambiado totalmente el panorama, ¿no? Eso está así, claro, pero todavía hay temas que todavía hay que resolver, por supuesto que sí. No es una cosa directa, ese copy and paste no funciona. No funciona porque cada país es diferente. Claro, primero hay un tema que es la revolución de los equipos fax. Los equipos fax son equipos para transmisión eléctrica. Bueno, también hay uso para diferentes otros usos más en serie en la transmisión de 500 kV LCI. O lo otro es las interconexiones internacionales,
Hay las síncronas y las asíncronas. Las síncronas sobre todo para los conectados con países que tienen la misma frecuencia nuestra, y las asíncronas con las que tienen diferentes frecuencias. Otro tema es las redes subterráneas de 500 kV en Lima, metropolitana, y la revolución de las plantas de generación renovable no convencional, que eso es para largo. Y también hay otras como la generación distribuida, renovable no convencional y electromovilidad, pero no son temas básicamente del sistema, sino son más que en el lado de la demanda, sobre todo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que ya no es tan futuro, sino ya es un futuro cercano, ¿no? Se han considerado en el plan de transmisión los denominados FACS, en inglés Flexible AC Transmission System, ¿no? ¿Qué son estos? Son equipos basados en electrónica de potencia para control de transferencia de potencia eléctrica en redes de transmisión. ¿Qué es lo que tiene esto? Desde que este equipo lo que permite hacer es controlar el flujo, pero a su vez compensar, porque en toda línea de transmisión se tiene, y sobre todo en nuestro caso, ¿por qué tenemos estos equipos? Y en general compensación serie, porque las distancias entre la frontera norte del Perú y la frontera sur son inmensas. Y las distancias son tan grandes y que tenemos un poco una distorsión en el mercado, así, pues, no en el mercado, sino en la cobertura de los tamaños del sistema. En el centro es muy grande, está casi el 40-50% de la demanda. Y en el sur y en el norte son mucho más bajos. Y en el sur, sobre todo, también, sobre todo en el desarrollo minero. Entonces, para ver esto, se tiene que utilizar compensación serie, de tal manera que eléctricamente se reduzca las distancias, se tenga una reducción de distancias eléctricas, ¿no? Entonces, para eso se ponen estos FACS, que es de la nueva tecnología, porque convencionalmente se estaba poniendo los capacitores serie. Los capacitores serie tienen muchos problemas por el hecho, primero, de que tienen una interacción con las máquinas térmicas y origina pues la resonancia subsíncrona, que ya tuvimos ya casos. ¿Y cuál es la ventaja? Pero en realidad esto tiene muchas ventajas que cada vez vamos explorando más. Por ejemplo, ¿no? Inicialmente fue por el hecho de reemplazar el capacitor serie. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas, sobre todo de las interacción con las máquinas térmicas que originan la resonancia subsíncrona, que son dañinas para la máquina. Entonces, los FACS no tienen ese problema, porque todo es electrónico, no hay capacitores. ¿Compensa, reemplaza el capacitor serie? Sí, en igual medida lo hace. Pero además tiene otras ventajas, por ejemplo, el control de flujo de potencia por las líneas. Eso es una gran ventaja para operación, porque puede controlar, optimizar todo el esquema de transmisión de tal manera que se maximice las transferencias, ¿no? También tiene control de oscilaciones de flujo interárea. Esto, por ejemplo, es muy útil, que lo que estamos viendo ahora para la aplicación en la interconexión Perú-Ecuador, e indirectamente es Perú-Ecuador-Colón. Las distancias son enormes y hay oscilaciones grandes por la distancia misma que hay. Entonces, de hecho, la mitigación de esas oscilaciones, estos FACS ayudan mucho. ¿Por qué? Porque pueden controlar las oscilaciones de potencia interárea. Generalmente hay, por ejemplo, en un estudio que se hizo de la interconexión Perú-Ecuador, Colombia, hay algunas interacciones de oscilaciones interárea con algunas unidades de Ecuador y otras en Colombia, inclusive. Entonces, mitigar eso con sistemas que son, en muchos casos, bastante radiales, es un problema, ¿no? Hay equipos de mitigación, pero esto tiene una gran utilidad, porque de frente va matando esas oscilaciones, ¿no? Eso también es una aplicación que es un derivado, ¿no? Para eso no lo hicimos, pero sí ayuda a desarrollarlo, ¿no? Esa Claro. controla las funciones interarias. Y esto entonces va a ser utilizado ya en la mayor parte del sistema del país. Entonces, esto es una gran mejora. Esto es lo que le decía a Ur, el copy and paste no, no, no se puede aplicar así nomás, pero en este caso, en cierta manera lo hemos aplicado. Pero no tanto copy ni paste. ¿Por qué?
porque estas necesidades que tenemos, que lo estamos utilizando, no se usan casi en ningún sitio del mundo. Esto del control para oscilaciones de flujo dice muy esporádico. Hay algunos países que han utilizado y en el pasado, ¿no? Pero acá lo estamos utilizando ya básicamente para, por ejemplo, una interconexión internacional. Esto, como digo, la casa de las interconexiones internacionales tienen ese tipo de problemas que hay justamente por las longitudes. Las longitudes son enormes. Este proyecto de la interconexión Perú-Ecuador es un proyecto que a simple vista pareciera que es modesto porque es de poner la subestación Piura hasta la subestación Pasaje, ¿no? Son alrededor de 50 kilómetros más o menos. Y después va hacia Chorrillos, que está cerca de Guayaquil. Las longitudes no son tantos. Pero al hacer esto, lo que estamos haciendo es de que estamos interconectando, por ejemplo, todas las plantas de Lima con el centro eléctrico de Ecuador, que son más de 1.500 kilómetros. Y ojo que de ahí también hay que hacerlo con lo de Colombia, que también es algo similar, ¿no? Entonces, las distancias son enormes. Por eso que estos facts son importantes de hacerlo, ¿no? Y también el sur, ¿no? En el sur también se van a tener, pueden tener centrales que están muy distantes con los centros eléctricos de Ecuador y Colombia. Entonces, esto de utilizar estas nuevas tecnologías ayuda mucho en esto, ¿no? En esa solución. Este proyecto de la integración Perú-Ecuador se tienen, pues, este es el esquema eléctrico, básicamente todos en 500 kilovoltios, y en una primera etapa será con un solo circuito, y en una segunda etapa será. Bueno, la fecha estimada es por el 2026, más o menos conectada. Ya el proceso de ejecución en el lado peruano ya está un proceso muy avanzado por inversión para el desarrollo de la línea que va desde la Asociación Piura hasta la frontera. Y por el lado de Ecuador ya están en pleno desarrollo también y financiados su proyecto en este caso es de ellos desde Chorrillos, ¿no? Chorrillos que está cerca de Guayaquil, la subestación Pasaje y la subestación Pasaje hasta la frontera, ¿no? Esto sí lo haría, pues, la entidad nacional, o que estatal, ¿no? De Ecuador, Ujú. que es el SELEC, ellos tienen de otra manera lo de este tema. Las propiedades son del Estado, con una empresa estatal, y en el caso nuestro no, es una concesión. Esto sería más o menos lo que se tendría en esta primera etapa. Bueno, la ventaja es que el Perú y la mayor parte de sus centrales del Perú están en el hemisferio sur, y Ecuador, parte de sus centrales, y la de Colombia, obviamente, están en el hemisferio norte. Y esto hace de que la estacionalidad sea complementaria, ¿no? Donde es avenida en uno, es estiaje en el otro. Y esto es una gran cosa. ¿Por qué? Porque aún no se pudiera transferir ni un kilovatio entre un país a otro. Solo el hecho de tener esto es una ventaja económica muy importante, ¿no? Y aparte ya es el compartir, hacer transferencias ya del tipo de, yo qué sé, ya económico o programado, ¿no? Y acá tienen las potencialidades, pues, en ambos países, de Ecuador a Perú, hasta 1.300 megavatios, de Perú a Ecuador, 1.100 megavatios. Esta diferencia, sobre todo, es porque nuestras centrales están en el centro y, bueno, en el futuro en el sur del país. Entonces, son mucho más lejanos que el caso de Ecuador y Colombia, ¿no? Y de Ecuador es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos mercado, digamos, demanda en el norte del Perú, ¿no? Que puede ser cubierto muy fácilmente, está cerca. En cambio, con nosotros, para exportarle el grueso desde Lima hasta Quito, Guayaquil, son distancias muy grandes. Por eso es esa asimetría, que justamente cuando ya se desarrolla el sistema, que lo vamos a ver más adelante, y eso puede mejorar grandemente, ¿no? Y también avance la expansión tanto en Ecuador como en Colombia. NEA, es un organismo que no es digamos, no es vinculante, simplemente un organismo para poder vislumbrar proyectos de interconexión de toda el área andina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Planteó dos opciones bien interesantes, ¿no? Una de ellas era la de una pequeña línea de 50 kilómetros, que es entre prácticamente Tacna y Arica, muy limitada, de unos 200 megavatios y nada más.
Entonces, ¿con esto qué se hace? No es gran cosa. ¿Por qué? Porque para el Perú o para Chile, pues 200 megavatios es nada. Siempre le va a sobrar en cualquiera, pero es bueno ese intercambio. ¿Por qué? Porque primero que fortalece las zonas fronterizas. El caso, por ejemplo, de Tacna es importante que tenga conectado ahí y un gran sistema, ¿no? Y el paso de Arica igual, ¿no? Y todavía mucho más, obviamente, porque es mucho más lejano de todos los grandes centros de generación que tienen ahí, ¿no? Pero el tema son las frecuencias. La frecuencia en Chile es 50 Hz y el Perú 60. Entonces, necesariamente se tiene que poner los convertidores, ¿no? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Uno que sean con líneas en corriente alterna y poner un enlace, digamos, un convertidor que se llama back-to-back, en el que se haga la transferencia y conversión de frecuencia, o poner un convertidor en cada parte en cada ciudad, en Tacna y en Arica, y hacer una línea de corriente continua, que también es muy corta. Bueno, ¿qué resultó de esto? Eso del estudio que se hizo el año 2019, que el proyecto de interconexión en Chile resultó ser rentable. Es muy rentable. ¿Por qué? Porque sí comparte justamente lo que le falta al otro y en el momento que requiera. No es una gran desahorro ni nada por la magnitud, ¿no? Pero sí es importante tenerlo. Y desde el punto de vista del análisis energético, quiere decir que tendría un alto factor de uso. ¿Eso qué significa? Que va a estar casi a plena carga, ya sea para un lado o al otro, casi permanente. Esto llama a la reflexión de la necesidad de que también se incluya las interconexiones internacionales dentro de la agenda de política regulatoria de nuestro país y de nuestros países vecinos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Normalmente una gran ciudad, Lima o Bogotá o Buenos Aires o cualquier gran ciudad, generalmente no está en la costa, así como nosotros, como en el caso de Lima, sino está dentro de un área interna hacia el país, en el que se puede tener acceso en la extra alta tensión por cualquier lado, ¿no? Y eso es lo que se tiene. En Bogotá, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, tienen un anillo en el que se puedan, de donde se puedan conectar los diferentes sitios de la demanda, ¿no? En este caso, nuestros centros de demanda están cerca al mar, ¿no? El caso del norte, Lima Norte, Chavarría o San Juan 220. Entonces, nuestro problema es, ¿qué hacemos? Si estuviéramos con una ciudad dentro del continente, fácil, haces un anillo y de ahí alimentas, no hay problema. Pero acá no podemos hacerlo porque está el mar y justo está en todo el acantilado, no hay manera de poner un enlace 500 kilovoltios y se requiere tener esas inyecciones de 500 kilovoltios ahí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, este es el sistema existente, tenemos que llevar la línea desde los puntos en el que actualmente se cuenta con subestaciones grandes de 500 kilovoltios, Chilca, Planicie, Carapongo, Garabello, a dentro de la ciudad. ¿Eso qué significa? Que tenemos que llevar líneas de 500 kilovoltios subterráneas, en su mayor parte, dentro de la ciudad, del área urbana. Ese es todo un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque llevar redes subterráneas en general nomás es un reto y llevarlo en 500 kilovoltios es mucho más complejo. Entonces acá la idea es poner una subestación cerca del centro de carga de Chavarría, en Lima Norte, y otro similar en Lima Sur, ¿no? Que sería cerca de San Juan o Balneario, por ejemplo, ¿no? Y estos son esquemas que se está planteando hacer para el largo plazo en Lima, ¿no? Esto cambia totalmente la forma como estamos haciendo línea, porque una línea subterránea es una cosa muy complicada por el tema de la interacción con las poblaciones, con las ciudades, la área urbana, etcétera, ¿no? Es un tema que tiene que llevarlo con bastante cuidado. Y además hay un asunto de ¿qué tecnología vamos a utilizar acá? Bueno, nosotros hicimos un estudio en el plan pasado en que se definió por cuestiones de costo en corriente alterna. En corriente alterna
tiene toda una complejidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cables subterráneos hay un problema importante que es la generación de energía reactiva y que es en gran cantidad, en 500 kilovoltios. ¿Y cómo vas a hacer eso? Vas a tener que consumirlo en alguna manera con reactores, etcétera, ¿no? Y la otra alternativa es hacerlo con corriente continua, ¿no? Con línea de corriente continua, que no hay problemas reactivos. Y en alguna manera también puede suplir esto, pero el problema son los costos de los convertidores. Pero ahí viene entonces, bien, no tan el copy y el paste, pero sí hay que ver qué pasa en otros lados. Lo que está pasando, lo que a mí me ha mirado es este tema, por ejemplo, del impacto que le conté sobre la parte de integración con Chile. Hay un cambio tecnológico importante que avanza muy rápido. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Estos costos, primero, porque la corriente continua se utiliza, la transmisión de corriente continua se utiliza en la gran mayoría de parques generadores eólicos, en todo el mundo. Y por lo tanto, eso hace con la magnitud y la cantidad de proyectos que hay, se reduce el costo. Y nosotros podemos esperar que pronto a pronto ya esto llegue a ser de una manera mucho más, de un costo mucho menor que pueda ser realizable. Si eso llega a hacerlo, técnicamente la de corriente continua es mejor, de lejos, ¿no? Pero el tema de costos hay que verlo. Bueno, nuestro país cuenta pues, con potencial solar muy grande en el sur y potencial eólico bien muy grande en el centro y en el norte del Perú, ¿no? Básicamente, hay en todos, muchos sitios, pero ahí son lo más importante. Porque, por ejemplo, hay una zona que es de altísimo, de muy alto potencial que está en la zona, por ejemplo, de Cajamarca, ¿no? Es muy grande ahí. El problema es el acceso y la disponibilidad, y no es tan sencillo hacerlo eso, ¿no? Y sobre todo que en este tipo de parques tiene que verse la disponibilidad de acceso, de poder implementarlo y áreas, ¿no? Muchas de esas zonas de alto potencial eólico están en montañas y, bueno, primero comencemos con lo que es más fácil y más económico de hacerlo, ¿no? En el lado sur de la, de la Arequipa, Moquegua, Tacna están los parques solares, ¿no? Y en la zona de Marcona, Ica, está la zona eólica, la más importante, la que ahora tiene un crecimiento muy grande. Y otra potencial también es la zona norte, ¿no? Entonces, lo que el plan de transmisión ha tratado de hacer es atender estos tres de la manera más importante y prioritaria, ¿no? Y con esto, con este crecimiento del, del, de la red de transmisión en 500 kilovoltios que estamos viendo, ya tienen acceso libre para cualquier punto del país, porque ya están interconectados todos y además incluso para exportación e importación, ¿no? Ese es un punto, es un tema interesante que verlo, ¿no? Cuenta, ¿no? En el año 2019 se desarrolló un estudio que fue, bueno, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, con participación del financiamiento del Banco Mundial, de ver la capacidad que tendría el sistema eléctrico del Perú interconectado en el un poco mediano y largo plazo, ¿no? Para esto hay que tomar dos temas, ¿no? Uno, la capacidad misma de la transmisión, si ese es cierto, pero otro que acompaña a eso es la parte regulatoria. La parte regulatoria es bien importante, ¿por qué? Porque tiene que existir lo que se denomina servicios complementarios, que es el utilizar los recursos del sistema no como parte de un servicio que tiene que ser remunerado, que acompañe ese crecimiento, porque de otra manera es muy difícil que se haga, ¿no? Entonces, en esos estudios, en el que el COE fue contraparte, eso ya están, ¿no? Y están ahí, están publicados, y entonces con eso yo entendía de que había, pues, y las conclusiones de ese estudio fueron de que para el año 22, 23, 24, se podría tener una capacidad hasta del 10% de la,
de la demanda, pero siempre que sin cambios regulatorios, ¿no? Y tampoco cambios de transmisión importantes. Pero cuando se den ya esos cambios regulatorios, sobre todo la inclusión de servicios complementarios, esto ya es un boom, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una planta térmica que actualmente es una suministradora, ¿no? Suministra energía y vende energía, y la energía que vende es la que es su remuneración, ¿cierto? Pero si lo vemos de otro lado, esa misma planta, ¿no? No a que no genere energía para el mercado, sino que acompañe a las plantas de energía renovable no convencional. ¿Eso qué significa? Que esa planta se va a utilizar igualito como está, ciclo combinado, lo que quieras, pero no va a operarse acorde a lo que el requerimiento del conjunto del sistema con una gran inserción de las renovables no convencionales. ¿Y esto qué hace? Pues obviamente tiene que ser remunerado de similar forma, ¿no? Eso pasa ya en los países, sobre todo que tienen un avance muy grande de inserción de renovables, como el caso de Europa, ¿no? O sea, normalmente tenemos la idea de que una central de ciclo combinado es la base. Pues no es así, ¿no? En Europa, en España, por ejemplo, los ciclos combinados acompañan al renovable y son los que modulan los requerimientos y lo tienen como una reserva para poder en cualquier momento suplir lo que las renovables, la variabilidad de los renovables. Entonces, este crecimiento, ¿no?, armónico entre las renovables y las plantas térmicas, por ejemplo, es importante. ¿Por qué? Porque ahí lo tienes ya y lo puedes manejar y utilizar para este fin. Pero obviamente con el marco regulatorio que tenemos actualmente no se puede usar, porque si no generas, no cobras, ¿no? O sea, es por los kilovatios que entregas, no por el servicio que da. Que la energía en general va a ser flexible, ¿no? Por ejemplo, la generación distribuida, ¿no? ¿Qué es la generación distribuida? Conformado principalmente por generación de pequeñas plantas de energía renovable, básicamente, y cogeneración a nivel industrial y micro, a nivel de usuario doméstico. Se entiende que en esta etapa pues, cada uno va a tener ya sea su panel solar o su, eh, yo qué sé, su pila de energía o algo que va a hacer que pueda ser generador y usuario a la vez. Y las líneas van a ser más enlace de compartir, no tanto de lo que es ahora la generación, la transmisión, la distribución, que es un flujo siempre hacia abajo, ¿no? Sino va a ser intercambios mucho mayores. Esa generación distribuida en el que va a empoderar pues, a los consumidores, que en la última fase sería pues, estas pilas de hidrógeno, ¿no? Esta pila de hidrógeno que ya no es tan lejano. Ahora hablar de hidrógeno verde, ya están ahí al alcance de la mano de alguna manera. Entonces, esto se va a dar en las ciudades. Pero ese es el tema nuestro, es de que cuánto van a demorar para eso, no sabemos. Porque, por ejemplo, en los países desarrollados ya se está dando. En un país desarrollado, como lo que da para estas, dentro de estas actividades que tuvimos la oportunidad de visitar, en un país europeo, la demanda eléctrica no crece. ¿Y no crece por qué razón? Primero, porque su población no crece, tienen un programa de eficiencia de energía, por lo tanto, se reduce el consumo de energía, y también tiene generación distribuida. Entonces, eso hace de que la demanda que ve el sistema se va reduciendo. Entonces, por lo tanto, las necesidades son otras en nuestro medio y sobre todo, por ejemplo, en las megaciudades que tenemos en Latinoamérica, Buenos Aires, Lima, México, eso no es así. Entonces, ese cambio va a darse en algún momento y será paulatino, pero siempre va a alcanzar, ¿no? Entonces ya no vamos a estar que vamos a expandir hasta el infinito, no, sino en un momento se va a paralizar y como Europa va a ser reducirse. Ese es un cambio importante, ¿no? El otro
el sistema de distribución flexible, ¿no? Con mucha variabilidad. Esta generación distribuida, las cargas variables de electromovilidad, el almacenamiento de energía va a estar también interactuando en todos ellos de tal manera de que se optimice el uso de los recursos, sobre todo recursos energéticos, y también las redes, ¿no? Entonces las redes tienen otra finalidad que ya no será como lo vemos ahora en las regulaciones por expansión de la distribución, por ejemplo, que es básicamente convencional clásica de transmisión de los centros de transformación hasta el consumo. Eso cambiará también poco a poco, ¿no? La inclusión de fax y corriente continua, eso va a ser cosa de todos los días, ¿no? La generación, transmisión troncal y subtransmisión. Esto lo de la transmisión troncal ya lo estamos viendo, ya está más cercano, y la subtransmisión urbana también podríamos verlo en el caso, por ejemplo, de las líneas en 500 kilovoltios en Lima, para darle más flexibilidad, ¿no? Porque la idea es, las leyes, digamos, de electricidad hacen de que tiene unas leyes que no se pueden cambiar, excepto cuando tengas este tipo de equipos, como los fax, en el que se pueda mejor utilizar esto, o los almacenamientos de energía, porque ahora es ya darle en nuestra región, ¿no? Que en vez de hacer una línea para una zona de una urbana en una ciudad, bueno, se pone ahí una almacenador de energía, de tal manera que eso evita de que, como nuestras ciudades tienen puntas elevadas, sus factores de carga no son muy altos, se ahorre en lo que es eh, las nuevas líneas de transmisión. En inversión, claro. Claro. Después, la inclusión de fax, bueno, esa es la descarbonización, ¿no? La descarbonización de generación eléctrica, eso también se da. Por razones, al final va a ser económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos de renovables no convencionales son un gran sustento, también son los recursos internacionales que hay por eso, y cada vez serán mayores, y por lo tanto la descarbonización serán premiadas en alguna manera, y eso va a suceder, ¿no? Y ahora tenemos nosotros carbón, casi no tenemos, y pienso que la única planta de carbón que tenemos, incluso ya está ya descarbonizando porque se va, pero tenemos el gas, que ahora es punto central de nuestro sistema, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría ahí? Lo que yo veo es justo lo que estamos viendo, que pase la etapa de servicios complementarios ese plan. Y es vital eso, porque sin eso no funciona el sistema, ¿no? De tal manera que le dé inercia, le dé reserva para compensar la variabilidad de las energías renovables no convencionales, e incluso le da pues, apoyo eléctrico en muchos casos, ¿no? Eso va a darse primero con gas, ¿será? Y ya muy en el largo plazo será reemplazando los combustibles fósiles, sería con hidrógeno verde, que también están en las plantas. O sea, yo pienso que las plantas térmicas van a estar ahí, con uno u otro, porque siempre la flexibilidad de eso es muy grande. Una planta de ciclo abierto es muy flexible, que puede acompañar a variabilidades muy grandes en el sistema. Y eso, la demanda, la variabilidad de la demanda, junto con la variabilidad de la planta de generación renovable, ahí está justamente el nicho también que tiene para cubrir esas variaciones. Es cierto que también ahí hay, por ejemplo, la generación de almacenador de energía, pero todavía en las magnitudes grandes que se requeriría y los costos todavía no son compatibles, salvo en usos puntuales como el que hemos dicho. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias por haber compartido parte de cómo se ha desarrollado la historia del sector eléctrico, estos cambios tecnológicos que han impactado y los futuros cambios que vienen. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en PIEP, en LinkedIn, en YouTube y en Facebook. Muchas gracias.